El título del experimento que vamos a realizar es Circuitos eléctricos con capacitores conectados de forma mixta y está realizado por Sebastián Cruz, Marcos González, Andrés Arias, Kevin Coronado y Sebastián Guevara. Antes de comenzar con el experimento, debemos conocer qué es y cómo funciona un capacitor. Un capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. Además está formado por un par de superficies conductoras separadas ya sea por un material dieléctrico o por el vacío. Por lo general su forma es como la de la imagen de la derecha. Ahora bien, ¿cómo funciona un capacitor? El capacitor va acumulando carga entre sus placas hasta que éste se encuentre totalmente cargado, por lo cual dejará de circular corriente por el circuito. Posteriormente, al desconectar la fuente y colocar una resistencia en paralelo con el capacitor, la carga del mismo empieza a fluir a través del circuito eléctrico hasta que se descargue. Cuando los capacitores son conectados en paralelo, presentan una mayor capacitancia equivalente en el circuito. Esto se puede ver evidenciado por la fórmula número 1, que sería capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de todas las capacitancias en paralelo. Pero cuando los capacitores son conectados en serie, presentan una menor capacitancia equivalente, lo cual se puede evidenciar con la fórmula número 2, que sería 1 entre capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de 1 entre las capacitancias en serie. Los materiales utilizados para realizar el experimento son un multímetro, un protoboard, dos LEDs, dos capacitores de 470 microfarad, dos resistencias de 100 ohmios, una fuente de voltaje y cables. El experimento realizado consiste en básicamente dos circuitos, uno de carga y uno de descarga. Primero observemos el circuito de carga. Podemos observar que aquí atrás tenemos un Arduino como una fuente de voltaje, ya que este ofrece una salida de 5 voltios. Esos 5 voltios ingresan por el cable rojo a la parte positiva del protoboard. Posteriormente, por este otro cable rojo, la corriente va a ir hacia esta resistencia, el LED y el capacitor. Y luego, por este cable negro, va a ir hacia la parte negativa. El objetivo de esta resistencia es proteger el LED. Recordemos que en un circuito con capacitores solo hay flujo de corriente mientras el capacitor no esté cargado. Por lo tanto, una vez que este se haya cargado, dejará de haber un flujo de corriente a través del circuito. Y por eso es que podemos observar el fenómeno que se da en el LED. Cuando el capacitor se está cargando, el LED está encendido debido a que hay un flujo de corriente. Y cuando el capacitor se carga por completo, el LED se apaga. El circuito de descarga del capacitor es mucho más simple, debido a que solo tenemos el LED, una resistencia y el capacitor. El capacitor funciona como una fuente de voltaje en este circuito, y es el que da la corriente necesaria para prender este LED por un periodo de tiempo. Conforme se agota la energía del capacitor, el LED se va apagando. En esta parte podemos observar que efectivamente el capacitor posee un voltaje, ya que si le conectamos un multímetro, podemos observar que este nos da una medición de 3.14 voltios, por lo que efectivamente el capacitor está cargado. Bueno, ahora vamos a ver la carga y descarga de los capacitores en paralelo.
Primeramente veremos la carga de los capacitores. Como podemos observar acá, tenemos un Arduino que funciona como fuente de voltaje. El voltaje que este ofrece ingresa por el cable rojo a la parte positiva del protoboard y seguido de esto por el cable rojo, este se dirigirá hacia la resistencia, luego al LED y luego los capacitores, que acá podemos observar que efectivamente se encuentran en paralelo. Seguido de esto se cierra el circuito, pues este cable negro que se dirigirá acá hacia la parte negativa y de la parte negativa hacia la fuente de voltaje. Podemos también recordar que cuando los capacitores están cargando hay un flujo de corriente, pero cuando se cargan en su totalidad el LED se apaga. Y también recordemos que la función de esta resistencia es la protección del LED. Ahora la descarga de los capacitores. La descarga de los capacitores es mucho más sencilla de comprender y de realizar, ya que lo único que se necesita es, bueno, los capacitores en paralelo cuando ya están cargados, una resistencia y el LED. Acá, como podemos observar, los capacitores en este circuito funcionan como una fuente de voltaje y son los que le dan la energía necesaria al LED para que éste se prenda. Ya cuando los capacitores se descargan, el LED se va apagando, no de una manera eh, repentina, sino se van apagando de una manera lenta, como se puede observar en el video. Ahora veremos la demostración de que efectivamente los capacitores están cargados, que nos dan un valor de 3,02. Igual que en los casos anteriores, contamos con dos circuitos, uno de carga y otro de descarga. En este caso, en la carga notamos que es un proceso muy veloz, aun estando el video en cámara lenta. Esto se debe a que para los circuitos con capacitores en serie, la capacitancia es menor que para los anteriores. De igual manera, tendremos el Arduino, que funciona como fuente de 5 voltios, que ingresan a la protoboard a través del cable rojo, que notamos a la izquierda en la parte positiva. A través de este segundo cable rojo se conecta a la resistencia, al LED y luego hacia los capacitores, colocados en serie para el caso de este circuito. Y vemos cómo se cierra el circuito con el cable negro, conectado hacia la parte negativa de la protoboard. Cabe recalcar nuevamente que en un circuito con capacitores solo habrá flujo de corriente mientras el capacitor no esté cargado. Notamos que se enciende mientras está en el proceso de carga y al llegar a su carga completa observamos el fenómeno del LED apagándose. Para este caso, como mencioné anteriormente, es muy rápido.
En la descarga, si prestamos bastante atención, podemos notar que se observa un pequeño círculo que se expande un poco de luz muy tenue, pero no se enciende el LED por completo. Bueno, esto ocurre porque la capacitancia es menor en circuitos con capacitores en serie. Para este caso, igualmente, es más simple la etapa de descarga, ya que no ocuparemos una fuente de poder debido a que se usan los capacitores en serie cargados como fuente. Solamente necesitamos un cable negativo que se dirige hacia la resistencia al LED y de ahí otro que conecte el LED con los capacitores en serie y otro que nuevamente dirige hacia el negativo. Por último, podemos evidenciar con el multímetro que el capacitor en efecto tiene un voltaje. Con estos 2,15 voltios de resultado vemos que sí está cargado. Se logra evidenciar que cuando los capacitores son conectados en forma paralela, estos presentan una mayor capacitancia equivalente debido a que el LED se mantiene encendido por mayor tiempo. Por otro lado, también se logra evidenciar que cuando los capacitores son conectados en serie, estos tienen menor capacitancia equivalente ya que el LED se enciende por un tiempo muy pequeño. Por último, se logra evidenciar que cuando un condensador o capacitor se carga por completo, deja de haber corriente por el circuito.